Providencia y predestinación. La pregunta sobre el propio destino está muy viva en el corazón del hombre. Es una pregunta grande y difícil y sin embargo decisiva. ¿Qué será de mí mañana? Existe el riesgo de que respuestas equivocadas conduzcan a formas de fatalismo y de desesperación o también de orgullosa y ciega seguridad. Insensato, esta misma noche te van a pedir el alma. Así lo amonesta Dios en Lucas 12, versículo 20. Pero precisamente aquí se manifiesta la inagotable gracia de la providencia divina. Es Jesús el que aporta una luz esencial porque Él realmente, hablando de la providencia divina en el Sermón de la Montaña, termina con la siguiente exhortación. Busquen pues primero el reino y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Mateo 6, versículo 33 y también Lucas 12, versículo 31. En la última catequesis hemos reflexionado sobre la relación profunda que existe entre la providencia de Dios y la libertad del hombre, y es justamente al hombre ante todo, al hombre creado a la imagen de Dios y a su semejanza, a quien se dirigen las palabras sobre el reino de Dios y sobre la necesidad de buscarlo por encima de todo. Este vínculo entre la providencia y el misterio del reino de Dios que debe realizarse en el mundo creado orienta nuestro pensamiento acerca de la verdad del destino del hombre y su predestinación en Cristo. La predestinación del hombre y del mundo en Cristo, que es el Hijo eterno del Padre, confiere a toda la doctrina sobre la providencia divina una decisiva característica soteriológica y escatológica. El mismo Divino Maestro lo indica en su coloquio con Nicodemo. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Juan 3, versículo 16. Estas palabras de Jesús son el núcleo de la doctrina sobre la predestinación que encontramos en la enseñanza de los apóstoles y especialmente en las cartas de San Pablo. Leemos en la carta a los Efesios, Dios y Padre nuestro, y Padre también de nuestro Señor Jesucristo, en Él nos eligió antes de la constitución del mundo, para que nosotros fuéramos santos e inmaculados ante Él en caridad, y nos predestinó a la adopción de los hijos suyos por Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad para la alabanza del esplendor de su gloria, que nos otorgó gratuitamente en su amado. Efesios 1, versículos 3 al 6. Estas luminosas afirmaciones explican de un modo auténtico y autorizado en qué consiste lo que en el lenguaje cristiano nosotros llamamos la predestinación, en el latín predestinatio. Es justamente importante el liberar este término de los significados erróneos y hasta impropios y no esenciales que se han introducido en su empleo común. Predestinación, como sinónimo de ciego, destino, es fatum, es decir, que proviene de la ira caprichosa de cualquier divinidad envidiosa. En la revelación divina, la palabra predestinación significa la elección eterna de Dios. Es una elección paternal e inteligente y positiva, una elección de amor. Esta elección, con la decisión en que se traduce, y esto es el plan de la creación y de la redención, pertenece a la vida íntima de la Santísima Trinidad y se realiza eternamente por el Padre junto con el Hijo y en el Espíritu Santo. Es una elección que, según San Pablo, precede a la creación del mundo porque es hecha antes de la constitución del mundo y del hombre en el mundo. El hombre, aún antes de ser creado, está elegido por Dios, y esta elección se cumplirá en su Hijo eterno, es decir, en Él mismo. Esto es el verbo de la mente eterna, y el hombre es por consiguiente el elegido en el Hijo para la participación en la misma filiación por adopción divina. En esto consiste la esencia misma del misterio de la predestinación que manifiesta el eterno amor del Padre, porque ante Él, en caridad, nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo. En la predestinación se encuentra contenida, por tanto, la eterna vocación del hombre a participar en la misma naturaleza de Dios, porque es una vocación a la santidad mediante la gracia de la adopción para ser hijos, para que fuéramos santos e inmaculados ante Él. En este sentido,
La predestinación precede a la constitución del mundo, y esto es a la creación, ya que ésta se realiza en la perspectiva de la predestinación del hombre. Aplicando a la vida divina las analogías temporales del lenguaje humano, podemos decir que Dios quiere antes comunicarse en su divinidad al hombre, llamado así al ser en el mundo creado a su imagen y semejanza, y lo elige antes en su Hijo eterno y de su misma naturaleza a participar en su filiación mediante la gracia, y sólo después a su vez quiere la creación y quiere el mundo, al cual pertenece el hombre. Y de este modo el misterio de la predestinación entra en cierto sentido orgánicamente en todo el plan de la divina providencia. La revelación de este designio descubre ante nosotros la perspectiva del reino de Dios y nos conduce hasta el corazón mismo de este reino, donde descubrimos el fin último de la creación. Leemos justamente en la carta a los Colosenses: «Damos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de participar de la herencia de los santos en la luz». El Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y la remisión de todos los pecados. Colosenses 1, versículos 12 al 14. El reino de Dios, en el plan eterno de Dios como unidad y Trinidad, es el reino del Hijo en su amor, precisamente porque por obra suya se ha cumplido la redención y la remisión de los pecados. Las palabras del apóstol aluden también al pecado del hombre. La predestinación, es decir, la adopción a ser hijos en el Hijo eterno, se opera, por tanto, no sólo en la relación con la creación del mundo y del hombre en el mundo, sino también en relación a la redención realizada por el Hijo. La redención se convierte en la expresión de la providencia, y esto es del gobierno solícito que Dios ejerce, especialmente en relación con las criaturas dotadas de libertad. En la carta a los Colosenses encontramos que la verdad de la predestinación en Cristo está estrechamente ligada con la verdad de la creación en Cristo. Él, escribe el apóstol, es la imagen de Dios invisible y primogénito de todas las criaturas, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1, versículos 15 y 16. Así pues, el mundo creado en Cristo como Hijo eterno desde el principio lleva en sí como primer don de la providencia la llamada y más aún la prenda de la predestinación en Cristo, al que se une como un cumplimiento de la salvación escatológica definitiva y antes que nada del hombre, que es el fin del mundo, y le plugó hacia el Padre, que con él habitara toda la plenitud. Colosenses 1, 19. El cumplimiento de la finalidad del mundo y concretamente del hombre acontece precisamente por obra de esta plenitud que hay en Cristo. Cristo es la plenitud y en él se cumple en cierto sentido aquella finalidad del mundo, según la cual la providencia divina custodia y gobierna las cosas del mundo, y especialmente al hombre en el mundo, su vida y su historia. Comprendemos así otro aspecto fundamental de la divina providencia, su finalidad salvífica, porque Dios de hecho quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esto está en la primera carta a Timoteo, versículos 2 al 4, y en esta perspectiva es preciso ensanchar cierta concepción naturalística de la providencia, limitada al buen gobierno de la naturaleza física o incluso del comportamiento moral natural. En realidad, la providencia divina se manifiesta en la consecución de las finalidades que corresponden al plan eterno de la salvación. En este proceso, gracias a la plenitud de Cristo y en Él y por medio de Él, ha sido vencido también el pecado que se opone esencialmente a la finalidad salvífica del mundo y al definitivo cumplimiento que el mundo y el hombre encuentran en Dios. Hablando de la plenitud que se ha asentado en Cristo, el apóstol proclama: «Y le plugó al Padre, que en él habitara toda la plenitud, y por él reconciliar consigo todas las cosas, pacificando así con la sangre de su cruz, y así las cosas de la tierra con las del cielo». Colosenses 19 y 20. Sobre el fondo de estas reflexiones tomadas de las cartas de San Pablo, resulta más comprensible la exhortación de Cristo a propósito de la providencia del Padre que todo lo abarca. Esto está en Mateo 6, versículos 23 y 24, y en Lucas 12, versículos 22 al 31, cuando dice:
Busquen pues primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se les dará por añadidura. Mateo 6, versículo 33 y Lucas 12, versículo 31. Con este primero, Jesús trata de indicar lo que Dios mismo quiere primero, y lo que es su intención primera en la creación del mundo, y también el fin último del propio mundo, el reino de Dios y su justicia, es decir, la justicia de Dios. El mundo entero ha sido creado con las miras a este reino, a fin de que se realice en el hombre y en su historia, para que por medio de ese reino y de esa justicia se cumpla aquella eterna predestinación que el mundo y el hombre tienen en Cristo. A esta visión paulina de la predestinación le corresponde lo que escribe San Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengendró a una viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible. Sí, señores, así como escucharon, dice inmarcesible. ¿De acuerdo? Que os está reservada en los cielos, a los que por el poder de Dios habéis sido guardados mediante la fe para la salvación, que está predispuesta a manifestarse en el tiempo oportuno. Primera de Pedro, número 1, versículos 3 al 5. Verdaderamente sea alabado Dios, que nos revela cómo su providencia es incansable y su solícita intervención para nuestra salvación. Esto es infatigable en su acción hasta que alcancemos el tiempo oportuno, cuando la predestinación en Cristo de los inicios se realice definitivamente por la resurrección de Jesucristo, que es el alfa y la omega de nuestro destino humano. Apocalipsis 1, versículo 8. Ahora, vamos a explicarles lo que significa la palabra inmarcible. Esta palabra significa persona vulgar e innoble. Cuando ustedes le digan a alguien que es inmarcible, le están diciendo que es vulgar y falto de nobleza.